Buenas tardes a todos. Hoy tenemos como conferencista a la profesora María Gabriela Gómez. Ella nos hablará el día de hoy sobre el diseño curricular por competencias, así como la urgente necesidad de adaptar la formación a los requerimientos del campo laboral. La profesora María Gabriela Gómez es ingeniero químico, magíster en ingeniería química, egresada de la Universidad Simón Bolívar y PhD en ingeniería química de la Universidad de Puerto Rico, campus Mayagüez. Es profesora titular del Departamento de Termodinámica y Fenómenos de Transferencia de la Universidad Simón Bolívar y ha ocupado los cargos de decano de estudios profesionales, coordinadora de ingeniería química y jefe de laboratorio de operaciones unitarias de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, bienvenida profesora, le doy toda la palabra a usted. Bien, muy buenas tardes. Quiero dar las gracias a Telescopi, Nodo Venezuela y a Funindes por la invitación a participar en tan importante evento. Bienvenidos a todos los participantes que están presentes y tal como indicara la profesora Mara, la ponencia de hoy está enmarcada en el Seminario de Gestión Universitaria del siglo XXI, específicamente en diseño curricular por competencia. Lo que vamos a hacer primeramente es, digamos, calentar motores, para lo cual nosotros vamos a iniciar con una breve presentación y luego vamos a abrir el espacio para discusión y una sesión de preguntas y respuestas que tengan todos a bien formular. A continuación voy a proceder a compartir la pantalla. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿para qué nosotros formamos? Y por supuesto esa respuesta va a ser diferente dependiendo del tiempo en el que nosotros formulemos la pregunta. En algún momento las instituciones de educación respondieron esta pregunta basándose en lo que el docente consideraba debía saber o debía transmitir a sus estudiantes. Hoy por hoy, el enfoque ha de ser diferente y formamos para satisfacer las necesidades de la sociedad. Pero esa sociedad, hoy por hoy, necesita de profesionales que se incorporen de manera inmediata y que a través de las competencias que ellos tienen puedan desempeñar de manera inmediata el cargo resolviendo los problemas. Ahora bien, dentro del rol dentro de los componentes que vamos a indicar, está primeramente el rol que juegan las instituciones educativas y sus docentes. Entonces, bueno, allí identificamos que las instituciones están para atender a la sociedad, para atender esas necesidades, y los docentes en estos momentos jugaban, y en el pasado, por supuesto, jugaban un rol donde ellos eran el eje, es decir, yo soy el catedrático y transmito la información, cedo la información, comparto la información. ¿Qué quiere decir esto? Vamos al punto 2, donde cómo se educa. Bueno, para educar tomábamos el enfoque tradicional, donde en el espacio que comparto en la plataforma de aprendimiento, allí yo les había colocado un video introductorio donde hacía una referencia a la diferencia entre el enfoque tradicional y el enfoque por competencias. Entonces les invito a revisar un poco todas esas diferencias, vamos a decir, fundamentales entre los dos tipos de enfoque. ¿Cómo deseamos educar? Esa es la pregunta. Ahora bien, ¿cómo aprendemos? Bueno, dependiendo de si es presencial, si el enfoque es tradicional, ustedes tendrán un profesor en el aula de clase que transmite los conocimientos, que indica o da los lineamientos para y toda la teoría que sustenta los cursos que él está dando. Ahora, si el curso es un laboratorio o es un taller, pues allí, a juro y porque sí, el estudiante tendrá que aplicar ese conocimiento y desarrollará las destrezas para poder usar un equipo, para poder resolver un problema. O sea que el hecho de tener una asignatura práctica o un taller va a obligar que el rol se traslade de protagonista.
También cómo aprendemos a través de las plataformas virtuales. En estos momentos en los que el hecho de tener presente la pandemia de COVID-19 hace que las personas hayan migrado obligatoriamente hacia una búsqueda de una respuesta en plataformas como las Learning Management Systems o streaming, como lo que estamos haciendo en estos momentos, o cualquier otra plataforma, bien sea WhatsApp, bien sea YouTube, cualquier herramienta que nos permita de alguna manera comunicarnos y transferir o compartir conocimiento, según sea el enfoque. Ahora, ¿qué es lo que necesita la sociedad? Resolver los problemas. Ok. Ahora bien, en este momento nosotros nos preguntamos qué son las competencias de las cuales tanto hablamos y cuáles son los resultados del aprendizaje. Fíjense, no vamos a entrar en la diferencia entre competencias y los resultados de aprendizaje, porque en estos momentos la tendencia es más a hablar de resultados de aprendizaje. Sin embargo, si nosotros identificamos las competencias como un conjunto de resultados de aprendizajes, podríamos decir, sin entrar en el detalle, que estamos hablando casi de lo mismo. ¿Qué caracteriza el término o hablar de competencias? Lo que mencionaba indirectamente hace unos minutos. La aplicación de la teoría con la práctica y la manera de cómo lo instrumento. Ahora bien, hay una definición de competencia que a mí me gusta mucho, que está en un artículo de López Gómez de 2016, que por cierto compartí en la carpeta que está en el espacio de la plataforma Aprendimiento. En este artículo, el autor presenta un esquema muy simpático, donde él define lo que es una competencia, para qué el definir la competencia o para qué está la competencia, dónde la aplico y cómo la aplico. Fíjense que en cuanto a lo que es la competencia, él define una actuación integral, una articula, activa, integra aquello que hemos de aprender, una síntesis de algo, la intersección de los componentes o el conjunto de, el saber movilizar, la combinación de, combinación dinámica de, formaciones psicológicas superiores, pero todo ello permite las habilidades cognitivas, que es lo que los duros de la educación llaman el saber conocer, las capacidades o habilidades prácticas y destrezas, lo que llaman el saber hacer, las motivaciones, emociones y valores, lo que llaman el saber ser. ¿Y para qué todo esto? Bueno, para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas, simplemente para resolver problemas, para actuar, para desarrollar algún tipo de actividad, para realizar una actividad o tarea, para ejercer una profesión, para poner en práctica lo que se aprendió, o para actualizar, o para formar parte del ser integral, que es la persona, o para responder a las exigencias individuales y sociales, o para el logro de los objetivos planteados. El tema de los objetivos, cómo los planteo o cómo no los planteo, eso dependerá del autor. Lo que bien es cierto es que si nosotros deseamos un currículo por competencias, los objetivos tienen que estar claramente definidos en función de las competencias que va a poseer la persona que egrese de ese programa, sea un curso, sea un diplomado, sea una carrera, lo que sea. ¿Está bien? Y por supuesto, en algunos programas la tendencia es, bueno, yo voy a definir un objetivo general y ya está. No, tiene que definir los objetivos específicos enmarcados dentro del objetivo general, ambos tipos de objetivos por competencias, ¿ok? Y el desarrollo del currículo del diseño va a estar basado en esos objetivos específicos que definí como el diseño curricular. Ahora bien, volviendo al esquema, ¿dónde aplico esas competencias? Bueno, depende del contexto. Puede ser en algo específico, en un contexto sociocultural determinado, en un contexto complejo, auténtico o singular. En un contexto en el que participa, interactúa y aprende a lo largo de la vida ante una situación o en acciones, conductas o elecciones. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿O cómo va a aplicar esa competencia? Con idoneidad y ética, de forma autónoma,
de manera flexible, con buenos niveles de desempeño y de manera eficaz. Ese esquema es bastante completo, porque normalmente cuando hablan de competencia definen lo que es y ya. Pero ahí está todo el escenario, lo que es, para qué, el dónde lo voy a aplicar y cómo lo voy a aplicar. Ahora bien, hablemos del rol del docente en el currículo por competencias. Había mencionado anteriormente que el rol del docente se basaba en yo soy el catedrático, el que poseo el conocimiento, y me subo a una tarima y comparto, difundo el conocimiento. En el currículo por competencias, el rol del docente es fundamental, pero no es el eje central. ¿A qué me refiero? Es fundamental porque él va a participar, él debe participar en la elaboración del currículo y en la manera como se va a implementar. Pero él pasa a jugar en el aula un rol de facilitador o colaborador, ya que el rol principal, el actor principal ahora de la película es el estudiante. El estudiante es el que tiene que desarrollar las competencias que están definidas en los objetivos específicos del programa. Ahora, ¿en dónde? Bueno, puede ser en el aula física, puede ser en el aula virtual o puede ser en el aula, en el aula mixta, es decir, la combinación de los dos. Y para hacer esto un poco más tangible, tomemos el ejemplo de lo que pasó con Udacity. Udacity es una plataforma que ofrece cursos virtuales gratuitos. Empezó con 25 cursos, básicamente en el área de electrónica, programación. Y fue un boom para su momento. La gente se inscribía, pero eran muy pocos los que finalizaban el curso. Es decir, tenían un alto porcentaje de deserción. Digamos, los creadores de esta plataforma empiezan a evaluar qué pudo haber pasado e identifican que quizás se ofrecen unos cursos con el carácter de nanogrados y enfocados por competencias pudiesen ser atractivos o más atractivos. Y efectivamente ellos están midiendo esos resultados, porque el egresado de estos tipos de programas tendrán y podrán demostrar que tienen determinadas y específicas competencias. Y son cursos que no son extensos. Ahora bien, ¿cómo cambiamos el paradigma? Bueno, la clave para lograr esos cambios es mirar en qué dirección se originan. Con esto me refiero a los cambios son promovidos de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Cuando hablo de abajo hacia arriba, en una estructura organizacional, llámese institución educativa, en una empresa o como usted quiera llamarlo, los que están más abajo identifican unas oportunidades y todos están casados con ese proyecto. Lo elevan a los supervisores hasta hacerlo parte de la institución a partir de la cabeza. Pero la idea surgió de abajo hacia arriba. Cuando hablo de arriba hacia abajo, la gerencia evalúa a través de sus respectivas instancias qué es lo que está pasando afuera. Y si no se quieren quedar fuera del mercado, yo tengo que navegar esa misma ola o montarme en una ola que esté más avanzada que esa, que sea más alta que esa para poder surfear. Entonces, capacito a mi equipo, los motivo, los involucro, los empapo para que se comprometan con el cambio. Fíjense, en este sentido, yo me atrevo a proponer esta metodología, muy sencilla. Empecemos por el nivel institucional, el alcance. Y eso va a ser a través de un plan de gestión o a través de la definición de un modelo pedagógico. Obviamente uno u otro va a depender del alcance, como mencioné, ¿no? Es decir, quiero que sea a través de una institución que se monte en un diseño curricular por competencias o quiero simplemente que una parte de esa institución me ofrezca unos programas por competencia para lo cual yo defino un modelo pedagógico que tenga este enfoque. Luego, para lograr eso, defino unas políticas que involucran
las directrices, los lineamientos y, por supuesto, una planificación de cómo implementar todo lo anterior. Para ello necesitaré de capacitar a mi equipo y a todos los demás actores involucrados en este proceso. Cuando estoy hablando de mi equipo, estoy hablando de mis profesores, jefes de departamento, decanos, estoy hablando del personal administrativo, estoy hablando de mis estudiantes. Cuando hablo de todos los actores, involucro egresados y involucro empleadores. Una vez que yo, ojo, estoy hablando a nivel de institución de educación. En un campo cualquiera es lo mismo. Todos los actores que están involucrados los capacito para que, como un engranaje, puedan mover esa maquinaria. Luego paso a la siguiente etapa, que es la aplicación. Y por supuesto, para saber si lo que yo estoy aplicando es correcto y está brindando los resultados que espero, tengo que evaluar. Y en esta aplicación y evaluación involucro procesos, los instrumentos, es decir, tanto para aplicar como para evaluar, el control y el seguimiento de todas las etapas del proceso y por supuesto una revisión que me llevará a interactuar en esta etapa tanto con la etapa 1, que es la institucional, como con la etapa 2, que es las políticas que definí para lograr el proyecto. Ahora bien, ustedes en este momento me dirán, suena muy bonito, pero quizás es muy difícil de implementar. No, haga que eso ocurra. Ahora bien, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la receta? Bueno, empecemos por la motivación e inspiración. Si la gente no tiene un movimiento interno que le permita identificarse con el proyecto, se le hará cuesta arriba, tanto a él como a la institución, llevarlo a cabo. Entonces, la motivación y la inspiración, por eso es que lo coloqué como número 1. Luego, tener una capacidad de liderazgo. Cada uno dentro de su ámbito de competencia tendrá que liderar la etapa del proyecto que le corresponda. Para eso necesita una capacitación de todos los actores, tal cual como dije. Y tiene que haber un compromiso de parte de cada uno de ellos. Pero para que no quede esto en el aire, necesito planificar y para ello también definir un calendario. Llámelo usted diagrama de Gantt para que involucre lo que está detrás y lo que está hacia adelante. Revisar esa misión y visión institucional. Y aquí hay algo muy clave, que el procedimiento para lograr el cambio sea práctico. Mucho de esta implementación de los diseños curriculares a veces cuesta porque está, digamos, todo muy en la teoría del mundo de los expertos en el área educativa y la comunicación entre esos expertos y los expertos del conocimiento específico, bien sea el ingeniero, el arquitecto, lo que ustedes quieran, no es tan fluido. Entonces, si nosotros bajamos esos conocimientos que están allá en una nube muy, digamos, muy poco tangible, lo bajamos a la practicidad, el proceso será más sencillo. Y por supuesto, no perder de vista la meta. Bien, entonces con esto lo paseamos muy brevemente, como indiqué cuando empecé la presentación. Yo les recomiendo que si no han visto aún el video introductorio lo puedan revisar. Está en el espacio asignado a mí, Diseño Curricular por Competencia, doctora María Gabriela Gómez. Y allí también yo compartí una carpeta con el artículo al cual hice referencia de definición de competencias y algunos otros más. Entonces, bueno, abro la sesión de preguntas y discusiones. Gracias por su atención. Pido al administrador para que pueda revisar los participantes que están pidiendo la palabra. Pueden ir a donde dice participantes, se paran sobre su nombre y le dan a donde dice levantar la mano,
para que el administrador pueda identificar quién está pidiendo la palabra y pueda abrir el micrófono. O si no, pueden, bueno, ahora me metí, ya que me dieron ya la Sí, palabra, también adelante. pueden escribir por el chat. También pueden También. escribir por el chat. Entonces, bueno, la idea de hoy es que haya mayor discusión entre la expositora y ustedes. Así que son bienvenidos todos los comentarios, las preguntas para que se genere alguna discusión sobre el tema, ¿sí? Yo tengo una pregunta muy práctica en el sentido de las instituciones de educación superior. Evidentemente, siempre, por lo menos lo que yo he visto, es que no todas las áreas o las facultades, depende de la estructura organizativa de cada institución, las que están por facultades, no todas las facultades se casan con esa metodología. En el caso de aquellas que se conforman por divisiones, departamentos y coordinaciones, algunas coordinaciones y algunos decanatos sí se casan, otros no. Entonces, ¿cómo hacer cuando una parte sí y la otra no? Sí, muy sencillo, ¿no? Tal como mencionaba, aquí hay que capacitar a todos los involucrados y la parte motivacional es fundamental, ¿ok? Pero hay que ir por etapas. Entonces, capacitar primero a los que llevan la gerencia, tanto a nivel superior como a nivel intermedio, para que ellos sean multiplicadores y obviamente sean líderes en esta parte del proceso. Fíjense, y el cambio no se va a producir, o sea, no es tan limitado en relación a la estructura organizacional de la institución. Fíjense que, por ejemplo, en Mercosur estableció un lineamiento para tratar hablando de currículo, de la internacionalización del currículo, tratar de alguna manera, llevar a todas las instituciones de educación superior de la América Latina a que tuviese un enfoque por competencias y estructuró a través de una planificación, un cronograma para lograr ese objetivo. Entonces empezó con los programas de enfermería y allí logró, si ustedes buscan en las referencias sobre diseño curricular por competencia, van a encontrar mucho de enfermería, porque allí hubo un impulso donde las universidades, los países, mejor dicho, que forman parte de Mercosur, tenían el compromiso de llevar sus programas de enfermería a competencias. La siguiente etapa fue a nivel de arquitectura. Y por cierto, a nivel de arquitectura, gran parte de las universidades a nivel de Venezuela acreditaron sus programas y aquellos que no estaban basados por competencias se comprometieron en un tiempo definido, en un documento compromiso, para adaptar sus programas por competencia. Y cito arquitectura porque, por ejemplo, la Universidad Simón Bolívar trabaja con la estructura matricial, tal cual como la describió Mara. Pero en la universidad, por ejemplo, el resto de las universidades, o gran parte del resto de las universidades, no. Y sin embargo, todas las universidades a nivel de Venezuela, para recibir esa acreditación, se montaron en ese proyecto. ¿Ok? Entonces sí se puede, de manera organizada, empezando por la gerencia alta, luego sigue en la gerencia media y luego en la estructura organizacional donde hay unos lineamientos que en este caso vienen de arriba hacia abajo. ¿Se acuerdan lo que yo mencionaba? El cambio promovido de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. En este caso, en las instituciones, de arriba hacia abajo. Y el cambio es mucho más rápido cuando es impuesto o requerido por convenios internacionales como Mercosur o Arcosur, o por el Estado o el gobierno al cual pertenece esas instituciones de educación. Bien, gracias María Gabriela. Bien, aquí tienes varias preguntas. Voy leyendo la primera de Irelis Valdirio. Buenas tardes, Irelis Valdirio, Venezuela, USB pregunta. Hacer todo este camino se inicia con la motivación. ¿Qué serviría de motivo ahora en tiempos de COVID en la población venezolana para arrancar una planificación curricular? Sí, claro que sí. ¿Qué sirve de motivación?
la sociedad demanda cada vez de gente más capacitada. Fíjense que en estos momentos tenemos una cantidad de personas que están desempleadas y digamos, sobreviven por emprendimientos. Ahora, esos emprendimientos, si yo no tengo las competencias para hacerlas, no voy a lograr hacer nada. ¿Y cómo yo adquiero esas competencias? Bueno, esas competencias las adquiriré a través de formación. ¿Quién me forma por competencias? Entonces empiezo a buscar las instituciones que me ofrecen programas con el perfil que yo necesito y que sean por competencias. Entonces, si esta universidad no me lo ofrece, pues no me iré para allá. Y las universidades estarán mirando qué es lo que está haciendo aquella que la están buscando. Entonces, o me monto en la ola, lo que yo les indicaba, o me quedo fuera de la competencia. Entonces, las universidades, ¿qué más motivación que o me monto en esa ola para adecuar mis programas por competencias y que den respuesta a ese requerimiento, a esos requerimientos de la sociedad, del público, del participante, o quedo fuera y muere la institución? Gracias. Bueno, Maleisca pregunta, ¿cómo diseñar un currículo por competencias si los tomadores de decisiones, en específico las instituciones de educación superior públicas, son tan poco permeables al cambio? ¿Cómo lo haces? Partiendo de la motivación. Fíjense, yo voy a compartir una experiencia. Cuando yo ocupé el cargo de decano de estudios profesionales en la Universidad Simón Bolívar, ese decanato atiende todas las carreras de lo que llaman carreras largas, es decir, carreras de 5 años. Y cuando yo vi el plan de gestión propuesto por las autoridades, decía diseños curriculares por competencias. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, yo me reuní con los coordinadores de cada una de mis carreras, los escuché y procedí a diseñar con lo que era el Centro Iglú Caribe una estrategia para llevar a cabo ese proyecto. Esa estrategia empezó por la motivación y la inspiración de todos mis coordinadores. Nos tomamos un mes con sesiones de todos los lunes, mediodía, lo cual permitió primero que entre ellos hubiese más integración. Y esto replicó en el mejor desempeño, no solamente para lograr todo el movimiento hacia un currículo por competencia, sino para el desempeño de sus otras funciones como coordinadores. Una vez que logramos este taller, ellos fueron replicadores a nivel de sus respectivos consejos asesores. Y pasamos a la siguiente etapa del proyecto, donde empezamos con la formación para cómo hacer los diseños curriculares por competencias. Ellos no tenían dudas de para dónde iban, ellos no tenían dudas de la meta que perseguíamos. Y religiosamente íbamos a las sesiones, íbamos a los talleres, hacíamos los ejercicios y llegamos llegamos hasta esta etapa donde ahora tenemos que dar a conocer hasta dónde llegamos, los instrumentos que diseñamos, porque necesitamos que los actores intervengan en esta encuesta. Y entonces dimos a conocer el instrumento a través de una conferencia donde estuvieron los profesores. Algunos de ellos escucharon por primera vez de que estábamos hablando de diseño curricular por competencias. A algunos les agradó, otros se mantuvieron escépticos porque vuelvo a lo mismo. Cuando no estamos preparados para el cambio, cuando no estamos motivados para el cambio, se hará un poco cuesta arriba o un montón cuesta arriba. ¿Ok? Entonces, sí se puede, si se diseña adecuadamente una estrategia que haga que se produzca el cambio. Gracias. A ver, Alejandro Martucci pregunta, buenas tardes, gracias por su interesante exposición. Cuando hablamos sobre el saber y el saber ser, es más fácil de compartir. Cuando tratamos con el saber ser o saber actuar, ¿qué recomiendan? Ajá.
Fíjate, si yo estoy hablando de que un currículo es por competencias, el currículo por competencias, tal cual como mostraba el esquema, debe desarrollar y debe contemplar todos los componentes. A lo cual, si el currículo por competencia me atendió el saber ser, me está atendiendo el saber hacer, el saber convivir, todas las etapas que considera el currículo por competencias. Entonces ya no es una recomendación, sino que en la metodología para aplicar y para diseñar un currículo por competencias, tengo que estar atendiendo todos los aspectos que él contempla, porque si no, entonces no es un currículo por competencias. Ahí hay algo que está fallando. Bien. Sujei Pérez pregunta, ¿cuáles son los cambios más importantes que deben aplicarse cuando se tiene currícula por competencia en las estrategias de enseñanza? Sí, cómo no. El primer cambio es que cuando tengo un diseño curricular por competencias, me va a obligar a que no exista frondosidad curricular. ¿A qué me refiero con frondosidad curricular? Si yo definir claramente cuáles son los objetivos de un programa y esos objetivos están formulados en función de las competencias que va a desarrollar ese participante y que cuando salga, cuando sea un egresado de ese programa, va a demostrar, discúlpeme que se me fue la idea. Ajá. No te preocupes. Si yo estoy demostrando que ese participante tiene esas competencias, o sea, él lo está demostrando, entonces esos objetivos tienen que estar casados con los contenidos que específicamente me van a dar respuesta a esas competencias. De lo que estoy hablando es de la famosa matriz curricular. Es decir, yo quiero que el egresado tenga estas competencias. Para lograr estas competencias, ¿cuáles son los contenidos que me van a dar respuesta a cada una de esas competencias? Eso me evita que yo duplique o que yo repita contenidos y se produzca lo que se llama frondosidad curricular, es decir, un currículo frondoso con mucho contenido repetido. ¿Ok? Entonces, digamos, lo clave o lo primero que define un currículo por competencia es la eliminación de la frondosidad curricular. Un currículo bien hecho. Eso es lo primero. Lo segundo es que, digamos, en el diseño, las competencias que estoy diciendo que va a tener un participante, el participante las va a demostrar. Es decir, los contenidos que definen un curso deben dar respuesta a esas competencias y el participante me las va a demostrar para yo decir, este egresado tiene las competencias que dije que iba a desarrollar a través de mi programa. ¿Ok? ¿Y cómo yo identifico que las tiene? Obviamente la evaluación es clave. La evaluación aquí no es una alcabala. La evaluación aquí es clave para yo conocer, para yo medir si efectivamente el participante desarrolló las competencias que dije en mis objetivos específicos que conforman el programa. Entonces yo diría que esos son los dos objetivos más claves. Mientras que en el enfoque tradicional, el profesor define, bueno, mis objetivos, desarrollar tal cosa, conocer estos contenidos, conocer aquello, conocer aquello. ¿Y qué hace el participante con conocer esto y aquello y aquello y aquello? No sé. Puede ser que desarrolle una competencia, puede ser que simplemente, vi un montón de conceptos, pero después no los aplico, después no los uso. Mientras que lo que yo defina como objetivos específicos en un diseño por competencias, esos objetivos se traducen en acciones. Y esas acciones yo las puedo medir y decir, de acuerdo a esta medición, el egresado tiene esas competencias que son las que me va a exigir la compañía esta o la compañía que voy digamos, a crear, o es decir, el campo donde yo me voy a desempeñar. No sé si di respuesta a la profesora Sujei Pérez.
Bien. Luis, buenas tardes, profesora. Luis Zambrano, USB, gracias por su interesante conferencia. De Yoconda Fuenmayor, buenas tardes, profesora María Gómez. Muy completa su exposición sobre el currículo por competencias desde la Universidad del Zulia. Comentario. De Xiomara García, buenas tardes, profesora Pérez. ¿Pérez? Ah, profesora Pérez. Ok. El currículo por competencia, ¿cómo lo relaciona con el enfoque socioafectivo? Sí. Voy a compartir nuevamente una lámina, ¿sí? Permítame un segundito. Vaya. Ok. Deme un segundo. Deme un segundito. Aquí. Voy al esquema de López Gómez 2016. Ok. Vamos por aquí. Aquí. Si nosotros volvemos a esta lámina, es lo que yo identificaba como las competencias están de alguna manera relacionadas o definidas en función de las habilidades cognitivas, las capacidades y las motivaciones. Aquí en las motivaciones, que es el saber ser, que es a lo que se está refiriendo la persona que está preguntando, están las motivaciones, las emociones, los valores. ¿Ok? Entonces, si yo estoy diciendo que un diseño es por competencias, tiene que dar respuesta al saber ser, al saber hacer y al saber conocer. Por lo tanto, ese componente que está identificando la participante está atendido en el saber ser. Okay. Sigue. En un segundito que se me perdieron las preguntas. Ya va. Porque se movió la A. Okay. De Irelis Valdirio. Sí. ¿El modelo pedagógico de una universidad cambia o tienen que cambiar necesariamente ante un cambio de paradigma de clases presenciales a clases dictadas por las TIC? ¿O qué es lo que debe cambiar? ¿Los lineamientos? Perdona, Mara, repíteme que Sí. a mí se me cortó la comunicación. Voy. ¿El modelo pedagógico de una universidad cambia o tienen que cambiar necesariamente ante un cambio de paradigma de clases presenciales a clases dictadas por las TIC? Ok, ¿Qué es lo que debe cambiar? Los lineamientos. no. Fíjense, a veces dicen, no, yo voy a hacer un programa por competencia o yo voy a hacer un diseño curricular por competencias. El término de diseño curricular por competencias abarca todo. Los lineamientos, el modelo pedagógico, la modalidad, todo. Entonces, un gran proyecto donde la institución educativa que decida irse por el enfoque por competencias, en su diseño curricular tendrá que atender el todo. Ahora bien, si yo lo que voy a hacer es solamente una parte, por ejemplo, voy a caso muy específico. La Fundación Funindes ahora está, digamos, apoyando al decanato de extensión en los programas de formación permanente o de educación permanente. Y lo apoya a través de la oferta en sus plataformas virtuales de los cursos diplomados, talleres o seminarios. El decanato, digamos, evalúa a través de sus expertos los programas que tengan a bien o que deseen formular los profesores y una vez que son aprobados llegan a Funindes. Funindes les pide a los profesores para, digamos, adecuar esos contenidos y que tengan una forma que facilite el uso de la plataforma, un modelo pedagógico, ¿ok? Fíjense que el modelo pedagógico, estoy hablando de una partecita de lo que nosotros llamamos ese diseño curricular. Entonces, le pide un modelo pedagógico que permite que el participante pueda orientar su proceso de formación hacia la identificación de para dónde voy, es decir, cuáles son los objetivos que yo persigo con ese programa, cuáles son las competencias que yo voy a desarrollar, qué es lo que voy a hacer con esas actividades o qué actividades voy a hacer para lograr esas competencias
¿Qué recursos voy a hacer para dar respuesta o qué recursos voy a consultar para dar respuesta a esas actividades y las evaluaciones que me van a permitir medir si la persona desarrolló esas competencias? Entonces, en síntesis, doctor Ireli, depende de lo que esté buscando. Si es algo institucional, tendré que mirar todo el panorama, que es lo que llamamos un diseño curricular. Si lo que estoy hablando es de una parte del panorama, entonces me enfocaré hacia esa etapa del panorama y los niveles de afectación que tendrá esa decisión. Gracias. Bien, Esteban Alexander, saludo doctora María Gabriela, excelente tarde. Muy interesante su ponencia, principalmente el diseño curricular por competencia, el cual requiere todo un diseño, planificación, seguimiento, motivación para el logro de objetivos bien definidos en una determinada área. Es un comentario, ¿bien? Sigo leyendo. De Jennifer García. En el proceso de revisión curricular de mi escuela, algunas personas afirman que en crisis no se puede adaptar la formación por competencia. ¿Qué opina usted al respecto? Jennifer García, de la UCB. Perdona, Mara, ¿qué es lo que no se puede adaptar? Disculpa, que se cortó. Hoy, no se puede adaptar la formación por competencia. Ajá. Voy a volver a leer, ¿ok? Sí, por favor. Voy. En el proceso de revisión curricular de mi escuela, algunas personas afirman que en crisis no se puede adaptar la formación por competencia. ¿Qué opina? La pregunta es, ¿qué opina usted? O sea, te está pidiendo opinión al respecto. Por el contrario, las crisis son oportunidades. Las crisis es lo que está haciendo que, por ejemplo, en una situación de pandemia, ya yo no puedo dirigirme a mi puesto laboral que exigía que yo tuviese una presencia física, ¿ok? Y mientras tanto, yo estoy encerrado en una casa donde no estoy produciendo económicamente, pero necesito alimentar a mi familia. Necesito pagar luz, necesito pagar agua, necesito pagar todos los servicios. Entonces, ¿qué hago? Bueno, de allí están saliendo un montón de emprendedores, donde los emprendedores, algunos tienen los conocimientos, otros fracasan porque no tienen las competencias para emprender o no tienen todas las competencias que se requieren en un emprendimiento. Entonces, no, por el contrario, en estos momentos en los que estamos en crisis, en los que estamos encerrados en casa, en los que los profesores tienen competencias, pueden diseñar programas y se benefician económicamente a través de la venta de programas académicos de formación de educación permanente, por ejemplo, que son programas cortos, y a la vez benefician al participante que está ávido de las competencias para poder emprender. Entonces, muy por el contrario, si ustedes miran la historia, las crisis han sido las impulsoras de los grandes cambios en la humanidad. Entonces, o nos quedamos en la orilla o nos montamos en esa ola que yo mostraba en esa foto que sale del celular. Bien, seguimos entonces. Yoconda fue mayor leal en Luz, que es la Universidad del Zulia, hace más de 10 años en currículo por competencia. Mercosur acreditó la carrera de arquitectura. El trabajo de capacitación se llevó a cabo y motivacionalmente las campañas fueron fructíferas. El sentido integral para aplicarlo por todas las facultades se logró parcialmente y gradualmente. ¿Usted cree que la resistencia de algunos docentes al cambio, de aplicar otro enfoque, se convierten en amenazas? ¿De qué manera deteriora la calidad de la gestión del conocimiento y la institución? ¿Se puede quedar en una sola ola como se refirió anteriormente? Gracias. No, de hecho, usted misma lo dijo. Habrá que definir varias olas, ¿ok? Fíjense, la gente cambia porque un poco el ejemplo que yo colocaba, ¿no? De las empresas. Es decir, yo veo qué es lo que están haciendo los alrededor mío y yo me monto allí o quedo fuera del mercado. Eso es lo que va a pasar.
El profesor que está reacio al cambio o se monta en el cambio o quedará aislado. Y la tendencia y la demanda actual son competencias. Entonces, como repetía, este es el momento en el que las instituciones de educación superior tienen que reevaluar los programas, reinventarse, ¿ok? Y ofrecer esas competencias de su personal a la sociedad, porque la sociedad es lo que está demandando. Las instituciones de educación superior se deben a la sociedad. Entonces, ¿que hay unos profesores que no quieren? Bueno, intentemos empujarlos y en el momento en el que ellos vean que se están quedando solos, que este profesor y aquel profesor está produciendo, sin llegar a interpretar esto como algo mercantilista, sino simplemente acá hay que producir, hay que transmitir conocimiento, pero que dé respuesta a las competencias que se necesitan, a las competencias que demanda la sociedad. Entonces, esa persona se tendrá que montar en la otra ola que sigue, a ver si en algún momento alcanza a las demás. O para llegar a la meta, aunque sea en tiempos distintos del que llegó la mayoría. Bien, Jennifer García. En el proceso de revisión curricular de mi escuela, algunas personas afirman, no, esa fue la que ya leí, disculpe, esa ya fue la que acaba de responder, disculpa. Esta es una pregunta, ¿en el espacio del aula virtual estará disponible la matriz por competencias que usted mencionó? El esquema de cómo armar una matriz por competencias, Sí, pues con gusto lo puedo compartir, es muy sencillo. Esa es la definición de lo que es una matriz curricular. excelente, gracias. María Dilia Morales de George. Excelente posición. Por fin he obtenido con claridad lo que significa competencia, pues lo recibido anteriormente era tan abstracto, tan problemático para su comprensión. Bueno, con más razón lo de la matriz es interesante ponerlo en el espacio virtual, porque Claro, eso quizás permite un mapa, una visión integral de cómo se tienen que construir. claro. Creo que las matrices ayudan mucho a desarrollar el esquema mental organizadamente, en mi caso particular. Sí, de igual manera, fíjense que en el video anterior, porque hay algunas cosas que son como muy teóricas, ¿no? Entonces, la idea era no empezar esta intervención con mucha teoría, sino les coloco un video para que manejen más o menos los términos. Yo hice referencia a la matriz curricular, pero aquí que sea lo más práctico, pues lo más dinámico, porque esa era la idea, un intercambio con ustedes. Bien. Ireli Valdirio, gracias por su respuesta, sencilla y contundente. A la orden. María Nordelo, buenas tardes, interesantísima su exposición. En la fase de evaluación de un diseño de competencia, tenemos que esperar a que hayan egresado para hacer un análisis egresado y empleadores. ¿O hay una metodología para evaluar en el desarrollo o durante la aplicación de este diseño curricular? Sí. Claro que hay una metodología y de hecho la encuesta, fíjense, hay varias etapas en las cuales se aplica la encuesta. Se aplica una primera encuesta para evaluar si el diseño que se está proponiendo está completo, le falta algo o cuál es la percepción de los involucrados. En esa primera etapa intervienen profesores, intervienen estudiantes, intervienen egresados que si bien no se formaron por competencias, fueron estudiantes de la institución. ¿Ok? E intervienen empleadores. Luego se aplica el instrumento en su versión mejorada, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque yo aplico lo que aprendí o lo que recopilé de la primera encuesta para pulir ese diseño curricular. ¿Ok? Entonces lo vuelvo a aplicar de manera de evaluar cuál es la percepción. ¿Ok? Suena repetido, pero el instrumento ha cambiado en virtud de que lo he enriquecido con la percepción de los que lo evaluaron anteriormente. ¿Ok? Y finalmente, pues tendré que aplicar esa encuesta para recoger
obviamente nuevos empleadores, siempre aparecerán nuevos empleadores, y para recoger esos egresados, o sea, la información, fíjense que cuando yo tengo egresados por competencias, al yo aplicar esa encuesta, yo voy a medir qué es lo que está pasando con esos egresados a nivel de la percepción de los egresados, pero también a nivel de los empleadores. También voy a medir la percepción a nivel de los profesores, porque ya el enfoque con el cual él está impartiendo los cursos ya no es el catedrático, sino el facilitador. ¿Ok? Entonces tendré que medir esa percepción. Y el enfoque de los estudiantes también es diferente, porque ya yo no estoy sentado en un pupitre, sino que recibiendo información, sino que yo estoy en un pupitre o en un laboratorio haciendo cosas que me permitan desarrollar esa competencia, haciendo ejercicios, montando un equipo, haciendo algo en el laboratorio, reparando algo, etcétera. ¿Me explico? Entonces sí, hay diversas etapas en las que se va validando el instrumento, por eso es que yo decía, si se acuerdan del esquema, decía aplicación y evaluación, y luego habían unas flechitas que iban hacia institución y habían una que iba hacia, hacia la definición de lo que era la metodología, ¿ok? Porque es un proceso continuo, hasta que finalmente yo logre, vamos a decir, afinar el currículo. Y sin embargo, lo correcto es que cualquier programa académico esté sujeto a una revisión constante. Bien. María, gracias, profe. María Gabriela, excelente exposición, muy enriquecedora. Xiomara García, gracias, profesora María Gabriela, por su respuesta. Tema que es necesario seguir discutiendo en el foro. Claro que sí. Profa Xiomara García. Bien, no hay más preguntas, no hay más comentarios. Si no hay más comentarios ni preguntas, entonces, como todos los días les digo, los invito a que sigan participando por el foro, tal como dijo la profesora Xiomara García. Creo que es muy importante la interacción cuando tengan tiempo, tienen todo este mes para hasta el 25 por lo menos, van a estar casi que todos los expositores pendientes. Y bueno, Miguel Escala que dijo que va a estar hasta el 31 de julio, que no se movía antes, bueno, y cualquiera, me imagino que María Gabriela tampoco, No hay así que problema. sí, ¿verdad? Entonces, Seguro. bueno, cualquier discusión, cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan, recuérdense que está el foro abierto. Hay un pequeñito detalle que yo quería explicarle a María Gabriela, si me permite, sobre los foros, que normalmente, bueno, las personas que han trabajado con otras aulas virtuales, algunas están acostumbradas a recibir correos de los foros, ¿no? Pero en este caso no se está haciendo. Entonces, los invitamos a que se metan al foro directamente y vean las preguntas que están haciendo los mismos expositores. Hay expositores que han planteado comentarios para invitarlos a participar y dar sus opiniones, ¿ok? Entonces la idea es que vayan visitando los espacios, sobre todo de aquellos expositores que ya presentaron su ponencia, y eso hace que, por supuesto, la discusión se enriquezca más. Aquí hay otra pregunta que salió. ¿Querías decir algo, María Gabriela? Eso te iba a decir, que acabo de ver una pregunta. Ah, ok. ¿Tiene información sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional de Currículum? Me imagino que se refiere a Venezuela, ¿no? Sí, en el caso Venezuela no estoy, digamos, empapada de cuál es la situación actual. O sea, yo en algún momento formé parte de la comisión regional y las diferentes comisiones regionales enriquecían esa comisión nacional. ¿Ok? La comisión regional de la zona de la que agrupaba las universidades en Caracas estaba presidida por la profesora Ruth de la Central. Y ella representaba esa comisión en la Comisión Nacional. No sé si ellos se están reuniendo, esa información sí es verdad que no la conozco. ¿Ok? Y bueno, sí, antes de que Mara vaya a cortar, le quiero dar las gracias a todos los que estuvieron presentes. Estoy a la orden durante todo este tiempo de un mes a través del foro, y tal como había compartido en mi presentación, también me pueden contactar a través de mi correo electrónico mggomez, son 2 Gs, @usb.ve. Gracias nuevamente a Telescopio y a Funindes por invitarme.
Y gracias Ya a todos estoy los copiándolo participantes. aquí porque a veces no se agarra bien completo, pero ahí lo puse, mggomez@usb.be, ahí está el correo de la profesora, ¿bien? Bueno, entonces mañana tendríamos como ponencia, ya les voy a decir un segundito, A la orden. Eudorielin Linares Peña de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, con el tema educación con pertinencia social, una visión política, educativa y axiológica. Con ella hay un detalle que vamos a afinar mañana en la mañana, porque me comentó el día de hoy que está teniendo muchos problemas con la electricidad en la zona donde se encuentra. Entonces ella tiene mucho miedo porque a cada rato se le está yendo la luz, que no vaya a poder hacer la ponencia. Entonces ella me dijo que nos iba a enviar el video con su ponencia para cualquier cosa. Es decir, si mañana en la tarde tiene electricidad, hace la ponencia, pero si no la tiene, entonces colgaremos el video en la plataforma y entonces intercambiarán con ella a través del foro. Eso se le informará mañana por correo a todos ustedes una vez que nos confirme o no que tenga electricidad para poder hacer la ponencia. Es lamentable, pero bueno, es un problema que actualmente estamos viviendo en muchas zonas de Venezuela y no podemos hacer nada al respecto, escapa de nuestras manos, ¿no? Pero bueno, haremos lo posible, recemos para que haya electricidad. De lo contrario, bueno, discutirían con ella por el foro. Posteriormente, mañana es jueves, ¿no? Jueves. Ya yo me perdí hasta con los días, me disculpan. Y el viernes entonces, que sería el 10, tenemos a las profesoras de República Dominicana con el plan de vinculación, extensión y docencia en la Universidad Abierta para Adultos, que ya estaríamos entrando en los temas de compartir buenas prácticas en las instituciones de educación superior, ¿ok? Entonces, bueno, los invito a continuar, por favor, a que participen, porque lo interesante de estos espacios es que haya participación de todos ustedes en el momento en que tengan tiempo. Acuérdense que ustedes pueden escribir 24 horas sobre 7 días a la semana, el momento que quieran, porque la plataforma está en todo momento abierta. Es decir, que si el internet se lo permite, ustedes pueden ingresar y escribir y plantear todas sus ideas, comentarios o preguntas. Bueno, con esto los dejo. Saludos a todos, gracias por su participación y nos vemos, esperemos que mañana y si no, bueno, el viernes. Hasta luego a todos. Listo, feliz tarde. Feliz tarde, María Gabriela, y muchas gracias por apoyarnos y hacer tu disponible. A la orden.